Todos conocemos la gran ciudad de Petra, capital del antiguo reino nabateo y que es una de las 7 maravillas del mundo. Lo que pocos conocen es que su hermana pequeña aún sobrevive oculta al mundo, al noroeste de Arabia Saudí, en un gran oasis ubicado en uno de los extremos del desierto de Arabia, uno de los lugares más inhóspitos y deshabitados del planeta, en el cual nos ubicamos en el día de hoy con idea de visitar la misteriosa ciudad de Madain Saleh. He decidido parar aquí en la mitad del desierto finalmente, básicamente porque le quiero dar al cebollo, porque tengo que pensar, o sea, no sé lo que quiero hacer. Entonces no sé si voy a poder montar una ruta para hacerlo de esa manera. También se nos va un poco de días, pero es que me apetece mucho. Entonces, no sé, nos hemos venido a estas preciosas montañitas. Vamos a disfrutarlas. Es que esto es la leche. Al final siempre tienes como un plan, pero siempre cambia. Porque me ha salido también la oportunidad de que un chico me ha ofrecido, pues que me lleva por ahí en su coche, sería pagándole. Y en parte me parece planazo, pero por otra parte me parece como que no es lo que yo busco. Mientras tanto os puedo ir enseñando nuestro nuevo coche. Con este es con el cual vamos a viajar de ahora en adelante, 4x4, las ruedas nuevas, el parachoques está en nuevecito y no suena hojalata. Estaría guapo, ¿eh? Un cacharro así, para viajar por África, así, guapo. Parece que estemos en la mismísima sabana. O sea, mirad estos arbolitos, la pedazo de sombra que dan. La idea que tenía en mente era trazar alguna ruta que cruzase toda la zona de Alula y la antigua ciudad, la hermana pequeña de Petra, pero mis planes estaban a punto de cambiar de la última manera que uno podría esperar, y es que en esta historia aún iban a hacer aparición unos cuantos nuevos personajes. Ya veis la roca lo curiosa que es, o sea, vamos, que aquí traes una pica, empiezas a picar y haces un agujero tranquilamente. Es como una formación muy rara. Es como si fuera arena, pero dura. Ya veis que lo puedo romper con el dedo tranquilamente. No lo voy a hacer más porque, o sea, la verdad, las formas son increíbles. Esto al final es entre el agua y el viento durante miles y miles de años y forman todas estas curvaturas que son... Es que es una locura, es una locura. Creo que hoy nos vamos a ir a ver atardecer porque ya le queda poco al día. Nos vamos a ir a ver atardecer y vamos a pensar cómo vamos a organizar la próxima ruta y conocerlo de una manera más auténtica, porque es que si no me da la impresión de que, vale, es muy bonito, pero como que no lo voy a llegar a conocer de verdad. ¡Qué locura! Oh, chaval. Yes, camel. Camel? O horse? هذا حصان فرس. هذا نعام طير. Okay. It looks like a horse food. Yes. De la nada apareció este señor y me mostró lo que, según una antigua leyenda local, eran las pistas que te llevarían a un antiguo tesoro. Las paredes estaban llenas de antiguas inscripciones y en el suelo, bajo algunas piedras, mantenían ocultas pistas talladas en la roca que indicaban el lugar. Según el señor, el tesoro se guardaba en la oscura cueva que se escondía tras el arbusto, y además también albergaba varias tumbas y hablaba sobre fuertes olores. Sea como sea, mejor seguir siendo un perro flauta y no entrar en ese lugar. So these are marks. Marks. Okay. ايش يدل عليها؟ انت معلوم انت والله بس كذا. Como ya habéis visto un poquito lo que me ha contado el tío, la verdad que bastante loco, o sea, las cosas tal y como son. Y bueno, Zarpis me ha hecho esto, últimamente anda
súper rebelde. Nunca me había hecho nada así, ¿eh? O sea, vamos, si ha sido también pues porque la llevaba en brazos y quería libertad y me ha hecho eso. Pero vamos, que se ha metido ahí en las piedras, así que la voy a dejar la furgo abierta y que vaya cuando quiera. 2 horas sin verte, amiga. Muchas gracias. Y... Una petarda está hecha la tía. Tú. Sí, tú. Que además mira lo que me has hecho, ¿eh? Míralo. Ven y dame un lametón. Esta es que viene. ¡Hala! Y nada, el señor me ha dicho que aquí arriba hay unas pinturas, bueno, unos grabados muy antiguos y que están en muy buen estado, así que voy a subir y luego subiremos aquí a ver atardecer y vamos, ya nos quedamos aquí porque Zarpis ahora ha salido, pero vamos, que ha estado ahí un par de horas, así ya habrá estado, así que nada, ya se va a acabar el día. Pues por aquí es por donde hay que subir para encontrar los grabados. Bueno, el tío este finalmente me ha dado su número de WhatsApp, pero no le voy a escribir. Ah, mira, aquí viene, está también. Estamos los 3. Lo dicho, no le voy a escribir. Motivo: quiere entrar a la cueva conmigo para encontrar el tesoro de los tiempos de los persas. O sea, muy loco, tío, muy loco. No me mola, o sea, no me mola. Entonces hoy me iré a dormir a otro sitio y haré como que pues el WhatsApp no funcionaba o... ¿Esto es normal? ¿Ese bicho que hay ahí es normal? No. Ya hemos llegado arriba y aquí están todos los grabados en esta pared. Y en esta piedra también, ahora os los voy a enseñar. Los de esta piedra se ven increíblemente bien, están súper bien conservados. Todos estos tienen entre 500 y 1500 años de antigüedad, así que bastante tiempo, la verdad. Aquí se puede ver claramente que hay una persona con un arco y con una flecha, y esto parece lo que es un león, que aquí ya están extintos, pero en la antigüedad sí que hubo. Esto parece otro león. Esto parecen avestruces, que hoy por hoy también, pues bueno, en esta zona también están extintas. Ya veis que por aquí también tenemos unos cuantos grabados, entiéndelo tú. Esto podría ser tranquilamente Charmander. Grande Charmander. Y luego por aquí, pues eso, más grabados. Pero fijaros, o sea, se nota que tiene muchísimo tiempo todo esto. Y luego por aquí, un ibex. Tiene toda la pinta y un pájaro, o sea, básicamente todos los animales. Sobre todo los leones se ven muy bien comparado con todos los grabados que había visto hasta ahora, o sea, se ven muy bien. Y estos son con diferencia los grabados más chulos que he visto hasta ahora. Esto me hace pensar que es un león. Tiene toda la pinta, la verdad, un león así. Esto sin duda un camello. Aquí una pena que esto se ha roto ya por completo, pero mirad qué pasote. Esto parece como dos animales tirando de algo, pues entiendo que para labrar la tierra. Esto un señor muy bien dotado. Dromedarios, símbolos, estos símbolos, esto parece un avestruz pero de este lado. Impresionante, ¿eh? Impresionante, esto tiene que tener muchísimo tiempo. Esto es un ibex. Si os fijáis además, o sea, probablemente esta piedra, pues cuando escribieron todo esto, estaría pegado a esta piedra, pero ya veis que se ha partido por completo. Esta piedra se rompe muy fácil, muy fácil, se puede quebrar. ¿A que sí, Chochi? Cuando ella quiere, qué bonita es, ¿eh? Creo que nos vamos a quedar aquí, vamos a ver desde aquí atardecer, porque sí que vamos a ver entrar el sol y yo creo que mucho mejor. O sea, la otra opción que me gustaba también era el ir a verlo a un sitio donde podríamos ver a Lula, que se verían todas las luces, pero bueno. ¿A que sí, Zarpiwis? Más bonita, ¿eh?
Aunque a veces seas más mala que... Joder. Como siempre, el viaje pone sus propios tiempos y en esta ocasión tenía otros planes para nuestros últimos pasos por Arabia Saudí antes de pisar tierras jordanas. Creo que vienen unos chicos aquí, han venido ahí con un 4x4 y creo que se van a unir con nosotros. Harpis tiene una palancón increíble y Chuchi ya les está dando la murga, así que nada, ahora vendrán. Creo que son de Emiratos Árabes, si he entendido bien, de Dubái. Está precioso el atardecer, ¿eh? ¿Qué pasó de chaval? La única pena de ver un atardecer en el desierto es que nunca hay nubes, entonces los colores siempre son los mismos. Pero es muy bonito, es muy bonito este desierto, la verdad. Me da pena que esté como tan explotado, ¿no? O al menos es la impresión que me he llevado en el día de hoy. Ya veremos a ver en el día de mañana qué tal. Salam. Yeah, it's really nice here. It's really nice. You can tell him not to do it. Chuchi, just tell him no. If you tell him no, he will learn, okay? Thank you so much. Thank you so much. How did you end up here? Man, I was going to that Faces Rock there. It's nice, but it's closed. Yeah. That was my aim. Yes. And I was like, this place is open, so let's try. Here. So, how are you, man? My name is Fito. What's your name? Fito. Vito, nice to meet you. Mohammed, Yusuf. Yusuf and, okay, Mohammed. Easy. Here you can see also some like old paintings here. Come. So it's like a lion, a human with a big dick. Important. How did you find this, man? This was because of a man. So I was here alone, and a local man came, and he told me about all this place. Yes, but there's many more, and there's a cave also here, a little cave, but not really appealing to go inside. I decided not to go inside actually. What did you smell? Smell anything? Not good. Not good. Okay. At the beginning, you fold it once here, Okay. make it like this. You put it on your head. Okay. Then you do this. Okay. You put it inside here. Okay. Okay. To get it inside. Put it inside. Okay, I will have to see the video many times, Yeah, I have to yeah. say. It looks easy, but I know I'm not able to do it right now. So like this, and for example, if you're in the desert and you want to make your face warm and your ears, Yes. you just remove this one, Yes. this part. You do it like this Okay. to warm up your ears. Yes. Finalmente nos invitaron a tomar un té con ellos y compartimos la cena mientras que descansábamos alrededor del fuego que encendimos. Chipis, ¿qué haces tú aquí? Uy. This is too funny. Muy buenos días, gente. Este es el panorama que tenemos por aquí. Me he fijado también en que aquí vuelan globos, o sea, lo que están haciendo es muy estilo Agoreme, lo que tienen en Turquía. Tengo que tener una cara de mierda, lo siento. Los chicos con los que estuve ayer cenando y todo me han ofrecido irme con ellos en el 4x4 en vez de ir con el 4x4 oficial, pues, que tengan aquí, y claramente prefiero irme con ellos, pues porque son ultra mega majos y puedo hablar con ellos en inglés súper bien. Así que nos vamos de aventura. Chipis, hay que levantarse.
Brutal. Now you can dance, yes, you can dance with him. Estamos por aquí ya con el café, que me han vuelto a invitar y nada, súper majetes, chuchi. Y nada, vamos a arrancar ya con el día, en breves nos vamos por ahí. Que bueno, les he llamado señores, pero tienen mi edad. Hola. Además sabe castellano, ¿eh? Tuvo por ahí un coach argentino y algo le enseñó. ¿Cómo estás? Hola, how are you guys? Gente de puta madre desde Dubái, así que nada, en nada recogeremos y vamos por ahí. Que hoy han dormido aquí y ha hecho una fresca impresionante, o sea, desde que llegué a Arabia Saudí, el día que más frío ha hecho con mucha diferencia, pero bueno, por aquí con el fueguito que han montado y el café, increíble. Se ha puesto un poco rojo, estaba nervioso. A Chuchi le han dado un poquito de huevo y vamos, ya está. Chuchi ya está como, Dios, me quiero ir con ellos. El poder de los huevos. Muy pronto, nada más desayunar, aún con los globos volando a lo lejos y con los primeros pastores saliendo ya en su rutina diaria de pastoreo, retomamos el viaje para visitar al fin el antiguo yacimiento arqueológico que guarda este enorme desierto. Me han dado también esto que se llama Pufak, son como los chetos, muy parecidos, pero bueno, de aquí de Arabia Saudí con este nombre harto. ¿Cómo estamos? Ya veis que yo no me puedo meter por donde ellos se meten, o sea, ellos básicamente vienen bien preparados para este terreno, pero ya hay sitios que están un poquito arenosos y tengo que tener mucho cuidado, que aquí la lío rápido. De hecho, ayer cuando vieron mi coche se quedaron flipando, en plan, este harto, ¿cómo se mete aquí en la mitad de la nada si aquí hay zonas de arena, pues eso, que me puedo quedar clavado? En fin, hay que andar con cuidado. Bueno, ya estamos saliendo de la zona de peligro, o sea, estoy absolutamente enamorado de este pedazo de sitio, o sea, de verdad. Lo único, pues eso, pues que al final está como muy pa'l turista, pero sigue habiendo algunos sitios pues como este, que no están explotados, que al final, pues bueno, hay X sitios marcados en el Google Maps y toda la gente va a esos sitios, pero el sitio es increíble, es muy bonito. Me está pitando la alarma de detrás, tengo una alarma para gases y estoy preocupado, no sé. Voy a parar, voy a mirar por si acaso que todo esté ok, que Chuchi está detrás y se supone que es para dióxido de carbono. Give me one moment, please. The alarm is sounding, I have for gas and I don't know why it's sounding. Maybe it's, I don't know, I will check, okay? One moment, just one moment. Bueno, aparte de que está todo desastroso, supone que está pitando el CO2. A ver, lo siento. Pero que no para tú, que esto está bien, que aquí no hay CO2. Dios mío. ¿Te puedes callar, por favor? ¡Dios! Chipis, estás asustado tú también, ¿eh? Alarma, se llama alarma. Vale, vamos. Al final, como llevamos gas para la cocina, decidí comprarlo pues por si acaso, no sé, por si algún día hay algún escape y al final, claro, el CO2 lo que hace es que te duerme y te durmió. Pero no sé qué detectaba, porque alguna vez sí que me ha cogido cosas cuando he estado cocinando o así, pero que esta vez marcaba 0, entonces no sé. Da igual, falsa alarma. Agur, guapitona. Luego estamos, ¿vale? Voy a dejar aquí el coche, que el sol al final se está moviendo hacia allí, así que cada vez van a tener más sombra y aquí yo creo que van a estar genial. Jiji, guapitona. I'm doing a video of the car. It's so cool car, really. It's really cool. La primera parada del día será la ciudad de Hegra, la cual está empezando a ser reconocida mundialmente por la apertura del yacimiento al turismo occidental tras más de 2000 años desde su construcción, y todo lo que está promoviendo el mismo país mediante publicidad para conseguir depender en menor medida de la extracción de barriles de crudo. Y es que el mundo poco a poco parece estar buscando una alternativa al vehículo a combustibles fósiles. Como veréis, el potencial de este lugar es bestial, al ser un lugar único en el mundo, quitando a su hermana mayor Petra en Jordania,
y se podría decir que somos de los primeros en llegar. De hecho, hasta el año 1900 en Occidente no se conocía de la existencia de este lugar, y cuando llegaron los primeros rumores de una ciudad como Petra, muy pocos se aventuraron ya que no eran bienvenidos, y aquellos pocos que lo hicieron, curiosamente, tuvieron que convertirse a la religión musulmana. Salam. A ver, vamos a probar esto, a ver qué tal está. Vale, huele a fruta ya para empezar. Huele muy dulce. Wow, it's so strange. Es súper raro. Es súper dulce. Y no sé, sabe a granada o así. Pues aquí lo tenéis, nunca había probado algo así, pero muy bueno. Increíble. Re raro. Yes, after it's like more grapes, but first for me it's more, I don't know. Nice. Yes, with that you get stronger, and you can still grow. I mean, if you want 190, you just take like 4 like that and. Tras meses y meses de viaje recorriendo Oriente Medio, al fin llegamos a uno de los lugares que más ilusión tenía de conocer de todo este recorrido que estamos realizando. Estamos entrando en la segunda ciudad más relevante de la cultura nabatea, siendo Petra su capital, que fueron nómadas conocidos por su manejo del agua, convirtiendo las zonas que habitaban en un oasis capaz de alimentar a miles de personas. Además, fueron grandes comerciantes, haciendo uso de caravanas que movían sus camellos entre el siglo IV y I a.C. Hoy veremos lo único que se puede visitar a día de hoy, la necrópolis, ya que el resto de la ciudad continúa en proceso de excavación. Gente, o sea, no sé cómo se estará viendo, pero esto es totalmente alucinante. O sea, no me extraña que lo tengan así de preservado, la verdad, para que no se destroce el sitio. Porque es totalmente increíble. Estaría muy guay que hubiese un trail que pudieses hacer por aquí para recorrer todo, que estuviese todo establecido, de tal modo pues que no salgas de X sitio, para que no destroces nada. Pero estaría muy guapo poder caminar por aquí, porque si ya habéis visto, está todo el camino completamente lleno de estas piedras que tienen, o sea, yo me imagino a un chaval con mazo y cincel, pues no sé, o sea, cuánto tiempo para hacer eso y qué paciencia para conseguir construir todo eso. O sea, una locura el sitio, la verdad. Esta es una de las tiendas típicas, de tiendas típicas árabes, que la mayoría pues bueno, serían utilizadas por los beduinos para ir de un sitio a otro, y bueno, esto sería lo que iba a ser su casa. Durante el viaje ya trataré en algún sitio de poder llegar a conocer gente pues que viva todavía de este modo, que todavía hay algunos nómadas, y poder conocer a los beduinos más de cerca, que tiene que ser algo único. Mira, aparte el sitio, o sea, es que ya veis también, o sea, no solo lo que está tallado en ello, sino que el lugar también, o sea, es impresionante. O sea, ya hay como unos champiñones ahí encima de la montaña que se te va la pinza, o sea, es que es muy loco. Hemos llegado a la conclusión de que este es el rey de los champiñones, y esto, o sea, fijaos. Esta era una de las zonas que tenían antiguamente para socializar aquí, o sea, básicamente esto era una ruta para el comercio. Entonces, pues cuando la gente venía, pues se juntaban todos aquí, descansaban y luego ya podían seguir por la ruta de comercio, entiendo, pues hacia otros lugares. Pero fijaos la magnitud del sitio, o sea, no sé cuántos metros de altura tendrá esto, pero mínimo tienen que ser 6 o así. Y claro, tallar todo esto aquí, o sea, es que es una locura. Ahora mismo estamos en otro lugar, hemos venido a ver las tumbas que tienen aquí. Lo único que hasta donde yo sé no se puede entrar, así que veremos lo que se puede ver, pero vamos, o sea, por fuera ya se ve impresionante, gente. Hasta la fecha, en este mismo lugar se han encontrado más de 1.600 fosas, aunque no todas ellas son monumentales, ya que solo las familias más adineradas podían acceder a estas. Depende del poder adquisitivo, variaban los criterios, por ejemplo, la visibilidad desde la ciudad para su prestigio, la altura de la tumba o la calidad de la roca. En este lugar, hasta la fecha, se han hallado 131 templos, en los cuales podemos encontrar baldas como estas, talladas en la roca, donde descansaban los cuerpos de los fallecidos. Y
finalmente llegamos a la tumba más famosa y emblemática de todo el yacimiento. Esta es conocida como el Castillo Solitario, ya que se talló sobre un peñasco apartado de todas las demás tumbas. La talla cubre casi toda la cara frontal de la roca con más de 20 metros de altura y escondiendo en sus entrañas las cámaras mortuorias. No se puede entrar dentro, esto es lo más cerca que podemos estar, pero por ahí se ve, pues no sé, hay como alguna habitación y ya veis cómo es el interior. Se ven todas las marcas todavía, si os fijáis, se ven ahí todas las marcas de cómo la han esculpido con mucha paciencia. Inshallah. ¡Qué guapo, tú! Me han traído aquí finalmente a comer. Creo que no me habéis visto en un sitio tan pijo desde que se abrió el canal. Aquí vamos sin pasta. Tengo hambre. ¿Cuánto? Mucho. Por aquí tenemos un arroz típico de aquí que tiene como unas gambas y un poco de cebolla. Ya veis qué colorcito tiene y se llama... What's the name? This is sayadiyah. Sayadiyah. Sayadiyah Pues ese es el nombre. with shrimps. Yes, that's it. And this is meat kibba. Okay. And we had a salad here with corn. Okay. Finished. And this is like from the pine trees, right? Yeah. Okay. Okay. Very good. Very Pine good. nut. Ya veis cómo es, o sea, es en sí como una croquetilla, pero muy diferente, y por dentro tiene carne, que está, o sea, está increíble esto, de verdad. Aquí podéis ver toda la carne que tiene dentro, y bueno, aquí un piñón, pero vamos, que esto está increíble. A mí lo de fuera me sabe un poquito a falafel, de ese rollo, pero está increíble. Motivo por el cual tiene una piscina no se sabe. O sea, aquí no creo que nadie se ponga a bañarse, sobre todo con la cultura que tienen. Aunque yo me bañaría, pero creo que no es posible. Toda la gente mirándonos, ¿cómo no? El sitio la verdad que es bastante loco. O sea, yo no voy a pisar un sitio así mucho tiempo, así que lo he disfrutado y nos vamos. Eso sí, me llevo un par de dátiles de regalo, que estos son dátiles Medjool, tú, locura. La felicidad, gente. Desde que comenzó el viaje jamás me habéis visto comiendo en lugares caros y menos dormir en ellos. Pero hoy, por algún motivo que pronto entenderéis, estamos dentro de uno de los complejos hoteleros más caros de toda Lula. Y es que una noche aquí cuesta más de $400. Vale, gente, estamos haciendo la clase de turismo que yo siempre diría horrible. Y o sea, que nos han traído aquí en carrito, estamos en el gimnasio. Es que esto es una locura, tío. Esto es súper troll. Trolling. Menudos trolls, chaval. Venga ya. Toilet paper. Creo que lo de hoy va a ser el vídeo más random que habéis visto en este canal con diferencia. Gente, supongo que estaréis flipando, más que yo, imposible que no, porque esto ha sido terrible, eso ha sido una troleada impresionante. Os estaréis preguntando cómo hemos acabado aquí. Vale, la cosa ha sido, o sea, básicamente querían ducharse, ¿no? Querían pegarse una ducha. Entonces han llamado a este sitio y han dicho, vale, no estamos hospedados aquí. Por algún error no se ha entendido bien y entonces ha sido como, bueno, pues ya hemos llegado aquí, ya el malentendido ya estaba. Y ha sido como, pues, hablando con ellos de, pero nos habéis dicho que podemos entrar y ducharnos gratis. Total, que hemos acabado aquí duchándonos gratis. Albornoz, es que es además como súper de lujo el sitio. O sea, es que es muy ridículo para lo que yo estoy acostumbrado. O sea, no me ha pasado esto en la vida. No sé, ha sido una troleada. Todo bien, señores. Mirad qué guapo estoy. Es increíble. Ya veis el pedazo de sitio en el cual estamos. Ahí es el complejo del gimnasio. Y atentos a lo que hay en este lado. Un lugar impresionante.
con sitio para saltar. Esto es lo más surrealista que ha podido pasar en este viaje, pero con diferencia. Vamos a probarlas. Tras un día muy largo y de los más random que hemos vivido en todo el viaje, con comida y hotel de lujo de por medio, solo faltaba visitar un famoso peñasco que se asemeja a la figura del mamífero terrestre más grande del planeta. Tal y como podéis ver, nos hemos venido ahora al Elefante a ver atardecer. Hemos llegado un pelín tarde, pero el ver todo el despliegue que podéis ver aquí para ver una roca que parece un elefante, que hay un pedazo de parking allí impresionante. Pues esto da mucho de qué pensar, lo que se muestra en Instagram, en YouTube, el alcance que llega a tener, porque al final esto es un sitio que se ha hecho ultra mega popular porque le están metiendo una propaganda increíble. Nos mandan X mensajes, pues tienes que venir aquí, esto es la leche, y venimos a ver una piedra que hay cientos por ahí y que la gente aquí paga unas barbaridades, pues porque se ha promovido aquí el turismo. Y hasta qué punto venimos aquí modo ojos tapados, y ahí tengo que ir ahí porque es el sitio Chachiguay del Paraguay. El sitio mola que flipas, pero vamos, que hay miles de sitios increíbles en todo este desierto que no están pues como esto, que está lleno y la gente vendrá y se hará una foto y bueno, sin más. Bueno, pues aquí tenéis el elefante desde abajo, y una vez pasamos el elefante, pues esto es todo lo que tenemos. O sea, ¿qué es esto? ¿Un concierto, tú? Hacía mucho tiempo que no hacía un turismo pues que tiene tanta repercusión en redes sociales, digamos, y es que no estoy acostumbrado a esto. O sea, al final yo siempre voy a sitios pues que no son tan conocidos, que no están tan explotados. Y bueno, que no quiero que se malinterprete, o sea, ya veis, el sitio es absolutamente bestial. Lo único que no es mi tipo de turismo. Yo prefiero un turismo que en este gran sitio que parece un festival esto, o sea, demasiada gente que le quita como todo el encanto para mí, ¿no? Simplemente eso. Dicho esto, y siendo consciente de la repercusión que pueden llegar a tener las redes sociales, pudimos conocer y charlar con más turistas y locales, hasta que volvimos al lugar de acampada, donde encendimos un pequeño fuego mientras que los salvajes se dedicaban a hacer de las suyas, y a dormir, que al siguiente día toca visitar el cañón más espectacular de todo Oriente Medio, un oasis en el cual fluye un pequeño riachuelo con unas paredes verticales de piedra roja a sus costados, en el cual parece que puede ser bastante peligroso volar un dron. Aunque lo veremos en el próximo capítulo, si necesitáis algo para vuestras mascotas, ropa de montaña o un seguro de viaje, os recuerdo que tenéis los links con descuento en la descripción y así nos ayudáis a que sigamos creando todo este contenido. Nos vemos la semana que viene.